los otros bastante más distanciados, y nos va a parecer que esto se debatirá entre estos dos remeros, aunque ya vemos como Francesc Molas del Banyoles está avanzando de forma contundente, que no ceja en el empeño, a pesar de que no pueda conseguir la primera posición, pero sí va a clasificarse, pues va a quedar en segunda posición. Entra ahora en primera posición Francesc Molas del Banyoles, y la segunda posición en este instante para Pablo Hermoso del Málaga. Ha salido esta semifinal del Double School cadete femenino. Recordemos, por la calle 1 el Perillo, por la calle 2 el Urquirolac, por la calle 3 Regatas de Alicante, por la 4 el Santiago Tarrac, por la 5 Náutico de Sevilla y por la 6 Remeros de Leo. También está manteniendo bastante bien el tipo, a pesar de que pueda quedar casi seguro en segunda posición. Será interesante ver cómo se debate en la tercera. La tercera posición sí que va a ser muy discutida. Y lo hace en estos instantes el Banyoles en primera posición, pues el Mediterráneo de Málaga en segunda. Y vamos a ver la tercera que está muy discutida por parte del Santoña y por parte del Tortosa. El Tortosa, que en este momento ha avanzado la proa y va a cruzar en tercera posición. Real Club Regatas de Alicante y Club Natació Banyoles. Debemos pedir a los equipos, cuando finalizan la manga, por favor retiren los botes lo antes posible de la zona de llegada. Vamos a ver los otros botes si consiguen marcar diferencias, porque por el momento están bastante igualadas las fuerzas. Veríamos quizás por la calle número 3 estaría el Tortosa luchando con Náutico de Vigo por la calle 2. Entran ahora ya las siguientes calles: el Capri Club Mequinensa, el Náutico Sevilla y el Corbera. Oro pues para el Nàutic d'Amposta, plata para el Guadalquivir 86 y bronce para el Náutico de Vigo. Y ahora destaca en segunda posición el Itxasoko por la calle número 3. Itxasoko, que está avanzando al Helios e intentando recuperar posiciones en el Mediterráneo de Málaga. Vamos a ver cómo finaliza esto, va a ser muy emocionante. Está aventajadísima, es muy difícil que puedan arrebatarle esta primera posición a falta ya de 20 metros para la llegada. No así la segunda posición. Y han llegado en cuarta posición Berta Garrido del Retiro 66, Carmen Julia Cabanillas del Náutico Sevilla, tenemos destacados las calles 3 y 4 correspondientes al Náutico Sevilla, el Hondarribia, la tripulación número 1 del Hondarribia, cuando han rebasado la línea de los 1000 metros. Entrarían en los últimos 250 metros, lo ha hecho en primer lugar el Náutico Sevilla de la calle 3. Y están ahí las calles del Remo Guadalquivir 86, la del Labradores, y está quedando algo más atrás ya el Hondarribia de la calle 4. Sigue apretando fuerte el Náutico Sevilla. Una segunda posición en este momento ya en manos del Labradores. Sevilla, que está entrando en primera posición, ya con un bote de diferencia respecto a su rival, que es el Labradores. El Hondarribia, que está recuperando posición. Veremos en qué puesto acaba. Acaba en segunda posición.